La atención del día de hoy presenta el servicio de cirugía plástica, la doctora Cecilia Vélez, y bueno, nos va a contar sobre el protocolo de atención de los pacientes que tienen fisura labial palatina. Es una atención súper crítica, que está bueno cuando tenemos pacientes de estas características, saber en qué momento de contestar, derivar, bueno, así que aprovechenlo y estar dispuesta a todas las preguntas que tengamos para enriquecernos y poder hacerlo más información de este día. Bueno, muy buenos días a todos y gracias por la presentación. Como les dijeron, mi nombre es Cecilia Weber, formo parte del servicio de cirugía plástica de la unidad 11 acá en el hospital. Nuestra jefa es la doctora Claudia Servio y el staff está compuesto por la doctora Patricia Monteleone, quien les habla, y también la doctora Gabriela Schulman, que es la pediatra de nuestra sala. La foto es una imagen de nuestra sala. El objetivo de esta exposición es presentarles el protocolo de atención para pacientes con fisura labial-veolo-palatina en adelante, para simplificar FLAP, desde el nacimiento hasta la madurez craneofacial de estos pacientes. Y mediante la presentación de un caso clínico, establecer el marco de interacción entre las distintas especialidades comprometidas en la atención y destacar las diferentes oportunidades de intervención de todo el equipo de salud a lo largo de este extenso periodo de atención. Como introducción, podemos decir que la fisura labial-veolo-palatina es la malformación facial congénita más frecuente. Es el resultado de una falla en la fusión de las prominencias que forman la cara durante el desarrollo embriológico. Compromete de manera variable el labio superior y la nariz, la arcada maxilar y el paladar. Como reseña de este desarrollo embriológico, y para tratar de comprender mejor este tipo de malformación, podemos decir que la cara se forma entre la cuarta y la 10ª semana de gestación. Es el resultado de la fusión de los procesos frontonasal, que es un proceso único y medial, y de dos procesos pares laterales, que son los procesos maxilares y los procesos mandibulares. Cada uno de estos procesos, durante su fusión, es invadido por las células derivadas de la cresta neural, el proceso de migración activa ventral. Estas células derivadas de la cresta neural tienen la función de aportar tejido mesenquimático a estos procesos que están en fusión y de alguna manera encerrar esta brecha. Cualquier alteración en la velocidad de migración, en el tiempo de migración o en la extensión de esa migración produce una alteración que es variable y que se manifiesta en la variabilidad clínica de la malformación. Entonces podemos decir que clínicamente puede ser uni o bilateral, puede afectar solo el labio, y es lo que conocemos como fisura del labio o fisura labial. La fisura del labio puede ser completa cuando el piso nasal se mantiene indemne, o puede ser, completa cuando el piso nasal está comprometido, o incompleta cuando el piso nasal no está comprometido y está indemne. Inclusive existen algunas formas que se llaman formas menores y que pueden evidenciarse como cicatrices en la línea de fisura o incluso como una muestra a nivel del bermellón. Puede ir asociada a la fisura del labio a una fisura alveolar, puede asociar, en este caso se llama fisura del labio alveolar, puede ir asociada también a una fisura de paladar, y es lo que llamamos fisura del labio alveolo-palatina, que es el espectro completo, o puede darse el caso de que solo existe una fisura de paladar, y por eso lo nombramos como fisura de paladar o fisura palatina. Y acá algunas imágenes para ilustrar los casos de fisura de labio. Inclusive podemos hacerlo más interactivo y preguntarles qué les parece, qué tipo de fisura les parece la que está a la izquierda de la slide. Okay. Esta es completa, esta es incompleta. Y esta, esto tiene como de llamativo o diferente, una forma menor, pensé que es una especie de cicatriz en la línea de lo que debería ser una fisura. Y estos son dos casos de fisura del labio bilateral. Acá se nos resolvió
Esta es una forma completa y esta es una forma incompleta, donde se ve que el piso nasal es bastante claro, que está abierto. Respecto de la epidemiología, podemos decir que la fisura del labio tiene una incidencia de 1 en 1000 nacidos vivos. Esto es variable entre poblaciones, es más frecuente esta incidencia, o sea, es más que 1 en 1000 en lugares como Asia o Latinoamérica, no bien documentado. Clínicamente se distribuye, o sea, en total de estas fisuras, el 50% son labios velopalatina, el 30% son solo fisuras de paladar y el 20% son solo fisuras de labio. En su mayoría es más frecuente del lado izquierdo, más frecuente afecta el sexo masculino. Cuando afecta el lado derecho, es más frecuente la asociación al sexo femenino y muchas veces a síndromes genéticos. Se puede asociar o se ha visto que está asociado a más de 250 síndromes genéticos, a pesar de lo cual es muchísimo más frecuente como malformación aislada. Es decir, entonces la fisura de la velopalatina es sobre todo una malformación aislada. La etiología es desconocida. Presenta asociación con múltiples factores ambientales, por lo cual podemos decir que es multifactorial. Hay algunos bien documentados, como el ácido retinóico, tanto en exceso como el déficit, está asociada a fisura labiovelo-palatina, lo mismo que la exposición a altas concentraciones de alcohol durante la gestación. Y existe también una tendencia familiar. Esta tendencia familiar a la recurrencia de casos aumenta con la presencia de familiares de primer grado afectados, disminuye a la medida que aumenta el grado, es decir, de segundo, tercer grado y demás, y aumenta también a mayor severidad clínica de la malformación. El diagnóstico, lamentablemente, en la mayor parte de los casos es al nacimiento. Si bien puede realizarse mediante ecografía a partir de las 16 o 20 semanas de gestación. Las ecografías 3D incluso permiten una aproximación del aspecto de este paciente al nacimiento. El hecho de poder realizar un diagnóstico prenatal permite que se genere una consulta prenatal. La consulta prenatal es el escenario ideal porque permite explicar de qué se trata la malformación, anticipar cuál es el protocolo de tratamiento y la duración, y generar el contacto de los padres con las diferentes especialidades que van a intervenir desde el nacimiento. Y acá es donde, y en primer lugar, es importante enfatizar que el tratamiento de estos pacientes no puede no ser interdisciplinario. Existe necesariamente una gran cantidad de especialidades que van a intervenir a lo largo de todo el desarrollo de este chico para llevar a cabo su tratamiento. En primer lugar, pediatría, es muy importante en estos pacientes, fonoaudiología y odontología, también otorrinolaringología y cirugía plástica, como bueno, ya vamos a ir. En estos pacientes existe un protocolo de atención. El objetivo de que exista un protocolo es acompañar el crecimiento de manera tal de poder intervenir oportunamente, tanto clínica como quirúrgicamente, para obtener el mejor resultado, tanto cosmético como funcional, y que tenga las menores secuelas, por supuesto, para el mejor desarrollo de cada paciente. Y la idea acá entonces es presentar un caso y que vayamos repasando cada una de las fases de este tratamiento. Entonces, llega al consultorio de pediatría una paciente de sexo femenino, de un mes de vida, sin antecedentes patológicos propios ni perinatológicos. Y yo tengo 3 preguntas. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la primera conducta? ¿Y cuál es la primera fase de tratamiento? Desde lo que sepan, desde lo que conozcan o hayan visto. Muchas cosas no se ven en la imagen, por lo cual yo voy a colaborar con la primera parte, que es el diagnóstico. Esta paciente tiene una fisura labio-alveolo-palatina izquierda completa. Es decir, está afectando el labio, está afectando el alveolo y está afectando el paladar. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la primera conducta? Esta es la foto. Nosotros primero vean una persona como se alimentó, ya cosas, y estaba comenzando con una plata o como, y bueno, las fases que están a integrar
La consulta, por supuesto, se análisis de plástica para aumentar el valor. Bueno, está perfecto, súper completo. La primera fase de tratamiento, en realidad, lo primero y más importante, como decía la doctora, es la evaluación del progreso ponderal del paciente, cómo se viene alimentando y qué es lo que se le puede aportar, digamos, desde el punto de vista clínico. Nosotros recién vamos a operar a este paciente un poquito más adelante y cuando se encuentre clínicamente en condiciones. De lo primero que va a ocurrir en la vida de este paciente es que va a iniciar un tratamiento ortopédico prequirúrgico, que es a lo que se conoce habitualmente como la plana. Esta es una intervención fundamental y es la primera de los odontólogos a cargo de llevar adelante esta clase de tratamiento. ¿Se pone a todos los pacientes? No. Es a los pacientes que presenten fisura alveolar o fisura alveolo-palatina. Debe iniciar dentro de las primeras 2 semanas de vida. El objetivo primario no es permitir la alimentación de los pacientes, sino lograr la alineación de los segmentos alveolares. Y este objetivo tiene que ver con un mejor resultado quirúrgico posterior, no con la alimentación del paciente. Existen distintos tipos de tratamientos ortopédicos prequirúrgicos y probablemente ustedes en el consultorio vayan a ver cuando vean pacientes con FLAP distintos tipos de estos dispositivos. Lo que yo les muestro acá es uno que se llama nasoalveolar molding y que entiendo tiene los mejores resultados en este tipo de pacientes. Es una placa palatina a la que se le asocia el uso de una cinta labial y en el que se va a colocar posteriormente un tutor nasal para colaborar con el moldeado del cartílago nasal. Pero quisiera reforzar que en esta primera fase es muy importante, como decía la doctora, el tema de la alimentación, porque en aquellos pacientes que tengan fisura de paladar es frecuente que no sea posible la lactancia, porque no van a poder generar una adecuada presión negativa para la succión. Eso no significa que tengan una alteración de la agregación ni un reflujo gastroesofágico asociado, aun cuando sí puede existir, pero no es por la fisura palatina per se. Y el tratamiento no es la placa, sino, primero que nada, una consulta con fonoaudiólogos especialistas en alimentación, porque existe una posición en la que podemos colocar al paciente para que pueda alimentarse tranquilamente mediante biberones y tetinas especiales, que son más largas y de mayor flujo, que pueden bypassear en algún sentido esa parte en donde el paciente no puede generar la presión negativa y alimentarse adecuadamente. Entonces, en primer lugar, cómo transmitir algo que por ahí es bastante extendido sobre que necesitan una placa para alimentarse, la respuesta es no, necesitan una evaluación por un fonoaudiólogo especialista en alimentación. Y nuestro paciente llegó a la siguiente fase, a la anticipo yo, que es entre los 3 y 6 meses de cirugía, y es entre vida, y es la primera cirugía, que es la queiloplastia. Por supuesto, como decíamos antes, mientras el paciente se encuentra clínicamente en condiciones. En la queiloplastia, el objetivo es reconstruir el labio de manera funcional y también cosmética y la nariz dentro de la misma cirugía, por eso decimos que le asociamos una rinoplastia primaria. Esa es la misma paciente en el postoperatorio inmediato. Se le deja un tutor nasal durante por lo menos una semana, en algunos casos, y cuando existen otro tipo de tutores nasales, se puede extender un poco más ese uso. Nuestra paciente, caso con el que estamos revisando este protocolo, ya se operó, ya le sacamos los puntos, estamos en el consultorio y entonces pregunto ahora cuál es el próximo paso. Necesita una cirugía más. Bueno, voy yo. El siguiente paso en el protocolo de tratamiento, como bien decía la doctora, es la reconstrucción del paladar. Se da en general entre los 12 y los 18 meses, nuevamente cuando el paciente se encuentra clínicamente en condiciones. Y repito esto de clínicamente en condiciones porque si esto es un protocolo, van a ver que es bastante frecuente que estos tiempos se vean muchas veces demorados porque los pacientes no se encuentran en condiciones, porque intercurren con cuestiones respiratorias o por dificultades en la progresión de peso y demás. Por eso, nuevamente, es lo ideal mientras el paciente se encuentra en condiciones ideales. Y se da en este periodo porque lo que buscamos
es que ese paladar esté funcionalmente reconstruido antes del inicio de la adquisición del lenguaje oral. Lo que se realiza en la palatoplastia, existen distintas técnicas, pero están basadas básicamente en la confección de dos colgajos mucoperiósticos, a los cuales se le agrega algo que se llama mioplastía intravelar, que es en algún sentido la reconstrucción del músculo, del velo del paladar, para que ese paladar pueda funcionar correctamente. Pero no alcanza solamente con la cirugía y debe ir acompañado de un tratamiento intensivo con fonoaudiología. Y en este punto también es importante la evaluación conjunta con otorrino, porque asociada a la fisura de paladar y por la fisura de paladar se produce habitualmente o es frecuente que ocurra, una dificultad en la apertura y cierre de las trompas de Eustaquio y consecuentemente trae otitis media serosa a repetición que pueden requerir de la colocación de diábolos para drenaje de estas otitis. Entonces, es posible asociar al mismo procedimiento la colocación de diábolos si es que lo necesita. En esta imagen lo que pretendo mostrarles es la confección de estos dos colgajos mucoperiósticos a ambos lados de la fisura que van a permitir cerrar la fisura hacia la línea media y hacia posterior. El paciente se operó, tiene reconstruido el labio, tiene reconstruido el paladar, y esta parte me interesa más que sigue después. Y esta fase es una fase que va entre el año y medio y los 5 años de vida del paciente, en donde hay múltiples cosas que pueden ir ocurriendo, pero que en términos de un paciente con fisura labial-velopalatina, lo más importante en esta fase es la evaluación del lenguaje. Es el periodo en el cual el paciente va a ir adquiriendo el lenguaje oral y se van a ir grabando a nivel de la corteza cerebral los distintos fonemas. Que el paciente pueda hacer un adecuado tratamiento y que podamos hacer una adecuada evaluación de ese tratamiento nos va a permitir un buen resultado de todo lo que hicimos hasta este momento, entre todos. La producción del lenguaje depende de una adecuada función anatómica del paladar, así también como una adecuada articulación del mismo. Existen, además de la alteración del paladar, que estos pacientes no tengan una adecuada competencia labial, o que no tengan una adecuada posición de la lengua, o que tengan una alteración de la oclusión, que todo se configura para producir alguna alteración en la producción del lenguaje. Inclusive, es también importante descartar la existencia de otros factores que pueden alterar el desarrollo de estos pacientes. Que tengan algún retraso madurativo, aunque leve, pero que va a alterar el desarrollo del lenguaje, o alguna hipoacusia leve que también puede, digamos, alterar esto, o inclusive la falta de estímulo ambiental en sus familias o en su entorno para el adecuado desarrollo del mismo. Y es por eso que también, por eso insistía en enfatizar esta fase, es muy importante la evaluación que hacen los pediatras que hacen el seguimiento de estos pacientes, más allá de lo que nosotros como cirujanos plásticos o los fonoaudiólogos puedan ver en el consultorio. Porque lo que puede ocurrir posterior a una cirugía de paladar es que se desarrolla una insuficiencia velofaríngea. La insuficiencia velofaríngea es el resultado o de la insuficiencia anatómica del velo del paladar para producir el cierre del puerto oronasal en ciertos fonemas que requieren de generar una presión positiva a nivel de la cavidad oral. Y entonces, como resultado, trae hipernasalidad, escape, evolución nasal y una serie de errores articulatorios compensatorios a eso que no está pudiendo hacer. El diagnóstico en general es clínico, fonoaudiológico, lo vemos todo, pero en términos precisos lo ven los fonoaudiólogos. Se puede inclusive documentar o estudiar más correctamente mediante rinofibrolarringoscopía, que nos va a mostrar cómo ese paladar se mueve, cómo no logra el cierre y cuál es ese patrón de cierre, porque el tratamiento es eminentemente quirúrgico y necesitamos ciertos datos anatómicos para poder establecer. Lo más importante, me parece, para compartir con ustedes de la insuficiencia velofaríngea es que lo que necesitamos es detectarlo tempranamente para poder tratarlo tempranamente y tratar de conseguir que este paciente llegue a los 5 o 6 años hablando lo más adecuadamente posible, por sí mismo, por su desarrollo intelectual y social a futuro. Y habiendo salido de esta fase, el paciente llegó a los 5 años, logra hablar bien, y entonces hasta podemos preguntarnos y preguntarle al paciente qué le parece.
¿Qué les parece que le pueda pasar en esta edad? A la edad preescolar, que los chicos empiecen a tener problemas con sus pares en el jardín, porque tienen cicatrices en la cara, que aunque nosotros los veamos, por ejemplo, en este paciente, para mí es un muy buen resultado, pese a que uno podría corregir algunas más cosas, pero que sus compañeros los señalen, que hayan cosas que no les gusten. Entonces, la edad preescolar es una ventana de oportunidad para la corrección de las secuelas en labio y nariz que puedan alterar este desarrollo. Y acá, salvo que alguien que vea habitualmente al paciente lo detecte y nos lo rederive, muchas veces los pacientes, como tienen un seguimiento plástico a meses, es importante que puedan ser referidos por su pediatra o por cualquier otro miembro del equipo de salud que los vea. Superada esta fase y a partir de los 6 años, los pacientes entran en un largo periodo de tratamiento con odontología, realizando ortopedia y ortodoncia, que los va a preparar para los siguientes estadios quirúrgicos. Pensemos que hasta acá se reconstruyó el labio, se reconstruyó el paladar, hizo mucho tratamiento fonoaudiológico para hablar bien, empezó la primaria, tiene que terminar con lo que en este paciente tipo que estamos presentando le queda, que es el cierre de la fisura alveolar y terminar de corregir lo que quede por demás de esto. Entonces, a partir de los 6 años, en la de transición dentaria, interviene la parte odontológica en la preparación para el injerto alveolar, en la siguiente cirugía. En la edad de decisión definitiva, prepara al paciente para la rehabilitación protésica y la cirugía ortognática, si fuera necesario, y monitorea el crecimiento craneofacial y el desarrollo dental, así como otros efectos del tratamiento sobre los niños. Y acabo de insistir que es súper importante la intervención de pediatras, inclusive como es un paciente que va creciendo en la medida que ingresa el equipo de adolescencia, en la detección de todo lo que va más allá de lo técnico quirúrgico que nosotros podemos ver en el consultorio o en las evaluaciones que tenemos, que por ahí estamos más abocados a ver esto, lo técnico, y no tanto lo que al paciente le ocurre, como en su ámbito. La mayor parte de los pediatras están más habituados a escuchar o tienen una mayor habilidad para comprender o captar. La siguiente fase, entonces, de tratamiento quirúrgico, como les decía, es el injerto alveolar. Viene a reconstruir esta fisura alveolar, que era lo que nos quedaba pendiente. Se realiza a partir de los 17 años aproximadamente, con incisión mixta. El objetivo es restablecer la arcada maxilar, otorgando un medio estable para completar la erupción dentaria en la fisura, pero además para darle estabilidad a ese maxilar que está fisurado. Lo realizamos tomando injerto de hueso, habitualmente el olecrano en las fisuras unilaterales o de cresta ilíaca en las bilaterales. Lo que se ve ahí, una foto medio sanguinolenta, es para mostrarles cómo se ve una fisura y dónde se coloca el injerto para darle continuidad. Y una de las últimas fases es la de la cirugía ortognática, por ahí esto es más técnico, pero como para que suene o resuene, cuando los pacientes llegan a la adolescencia y completan su madurez facial y esqueletal, muchas veces la hipoplasia maxilar que acompaña la patología puede generar una alteración en la mordida. La mordida que conocemos como mordida de clase 3, ustedes van a ver que es como invertida. El objetivo de la cirugía ortognática en estos casos es restaurar esa relación oclusal entre el maxilar y la mandíbula, y se realiza cuando el paciente completó ya su desarrollo, que es biológicamente entre los 18 y los 21 años, pero que socialmente inclusive muchas veces se puede hacer un poco más temprano, entre los 16 y 18 años. Y una vez que completaron todas las cirugías, y esta es la última pregunta que tengo para hacerles, este es un paciente adolescente que ya hizo todo lo que tenía que hacer, quirúrgica, fonobiológica, odontológica, y las secuelas de todo tipo. Los pacientes que ya han acarreado a lo largo de tal vez 18 años de vida un montón de intervenciones de todo tipo, clínicas y quirúrgicas, y que tienen por ahí tal vez para hacer las últimas revisiones. Y es donde muchas veces no es directamente proporcional lo que uno ve de manera técnica con el impacto social que tiene para los pacientes. Entonces, acá nuevamente es súper importante el feedback que podemos tener entre quienes por ahí lo vemos de manera técnica y quienes ven, están viendo un poco más del entorno de este paciente.
Por último, como resumen, es el protocolo que llevamos adelante acá en el hospital, que la verdad es el protocolo que se lleva a cabo en la mayor parte de los centros, para repasar entre el nacimiento y los 3 meses, la ortopedia prequirúrgica, entre los 3 y los 6, la primera cirugía, que es la quirografía, entre los 2 y los 18 meses, palatoplastia, entre los 18 meses y los 5 años, la evaluación del lenguaje y insuficiencia de los faringia, los 5 años, la revisión de secuelas de labio y nariz, a partir de los 7 años, arrancan con ortopedia y ortodoncia, en preparación para el injerto alveolar y al completar la maduración, la cirugía ortognática, y por último, la rinoplastia, si hiciera falta, o la revisión final de las secuelas que hayan quedado de tratamiento. Muchas gracias por su atención y vamos a ver qué hacemos. Hola, ¿se escucha? Hola, buen día. Cecilia. ¿Qué tal? Soy Silvana Franchini del Servicio de Foniatría. No sé si se me escucha bien. No existe ninguna indicación de suspender la lactancia si el paciente logra mantener una lactancia correcta. La cuestión es que progrese ponderalmente correctamente, como sea. Algunos que logran mantener lactancia, Si tienen fisura de paladar es bastante difícil. En general no necesitan otro tipo de alimentación. Hola, buen día. ¿Se me escucha? Me corta mucho el audio. Soy Silvana Franchini del Servicio de Foniatría del hospital. Me encantó el ateneo que presentó Cecilia. Solamente hola. Quería comentar que fonoaudiología acompañamos desde el nacimiento. Momento punto empecé a trabajar como clínico en la sala de cirugía plástica. Así como había otros compañeros míos en ese momento, en traumatología, cirugía. Realmente fue una experiencia muy buena, de muy buena recepción de parte de los cirujanos, y uno tomó un espacio y formó parte de un equipo con mucho gusto, con así que eso. Con, después, paciente, sería la doctora en la parte de consultorio. Muchas gracias.
Bueno, no, yo soy de Pullman, médica pediatra del hospital, me formé acá y así como el niño sano, no sé si hay muchos pacientes de primero, sí, hay un montón. Así como el niño sano, siempre tratamos de memorizar y tener el calendario de vacunas en nuestra cabeza para justamente cuando viene un paciente no perder la oportunidad de vacunarlo. El mismo camino hay que hacer con este protocolo, o sea, tener en cuenta las edades, en qué momento el chico tiene que ser operado y derivado lo antes posible, porque son oportunidades que después se van a perder, ¿sí? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las distracciones congénitas de cadera, ¿sí? Ya lo van a dar también en las jornadas. Así, bueno, agradecer a la doctora Bueno y bueno, gracias. Acá hay comentarios de servicios de biología del hospital y también lo que nos comentan es que ellos desde el nacimiento hasta los 2 años de vida hacen seguimiento mensual de la alimentación, el desarrollo del lenguaje y van a hacer las adecuaciones necesarias para la alimentación, dándole pautas a la familia, para el lenguaje, también el servicio de está con los pacientes todo el tiempo. Así que gracias por el aporte y por comentar. Están trabajando en eventos, son enfermas bastante difíciles de hacer todo el mundo enfermar, entonces no son fáciles de tener su articulación. Es una muy buena pregunta. Como habrán visto a lo largo de la presentación, existen distintas fases de tratamiento odontológico. Hay fases de tratamiento ortopédico, otras de ortodoncia y distintas edades. Habitualmente los pacientes que llegan al hospital ya tienen, cuando son bebés, ya tienen un tratamiento de ortopedia hecho, iniciado en algún lado. Por ejemplo, en el Hospital Piñeiro, en la Facultad de Odontología, en el Hospital Carrera de Olivos, la mayor parte de los pacientes que son de provincia y que vienen de zona norte. Sobre los dos articulamos con esos servicios para llevar adelante el tratamiento. Esperamos próximamente poder empezar a tratar también en esta fase con un odontólogo ortodoncista acá también en el hospital. Y después más adelante, en la medida que los pacientes retoman, tipo 6 años el tratamiento, nuevamente empiezas a hacer tratamiento en la Facultad de Odontología, en el Hospital Piñeiro, no quiero que me queden de afuera, pero creo que básicamente sobre la en la Sociedad Argentina de Ortodoncia, ahí en el Carrea también. Entonces vamos articulando con estos servicios en la medida que los pacientes van viniendo. La verdad que fue linda presentación y bueno, la verdad que a través de un caso uno repasa un tema muy importante y que están estos alumnos muestran que conocemos que va a ser necesitando todo este protocolo de gestión de todo este sistema de aprendizaje, me parece que no solo la cuestión académica y el caso, sino también de conocernos como equipo, no somos universitarios, y lo que es más fácil también intercortica cuando uno sabe que se hace. Y esto también desconocía que esto no lo trabajaba tanto acá y que esto no lo necesita. Así que me parece que esto vamos a dejar de grabar y mutearnos.